Ya vamos navegando, divirtiéndonos, relajándonos al mismo tiempo. Vamos suavecito, la marea está espectacular, para nada el oleaje alto. Y de hecho ya desde acá se comienza a ver los colores, los turquesos, esa degradación de azul que tanto me gusta. Mis otros viajeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por aquí, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. Me encuentro haciendo un tour por el Caribe. En este momento estoy justamente en el aeropuerto de Curazao, a punto de tomar un vuelo hacia Bonaire con la aerolínea Divi Air. Yo estoy lista y muy emocionada porque será mi primera vez en esta maravillosa isla. Así que espero me acompañen porque desde aquí, bien tempranito, ¡comenzamos! Esta aventura hacia Bonaire comienza desde Curazao. Bien tempranito tomé un vuelo con la aerolínea Divi por $180 ida y vuelta. Después de 16 minutos de vuelo contemplando las maravillosas vistas, les doy la bienvenida a la encantadora isla de Bonaire. Sin duda, mis viajeros, el vuelo más corto que he hecho en mi vida, menos de 20 minutos volando y ya hemos llegado a Bonaire. Este fue el avión donde nos venimos y a pesar de que es un avión pequeñito, fue bastante estable a pesar de todo el viento que hay, que espero que me escuchen bien, no se movió para nada y las vistas fueron espectaculares. Yo me voy a cambiar rapidito al hotel, ponerme mi traje de baño, porque este video ya comienza con muchísimas aventuras que me organizó la Secretaría de Turismo para escoger las mejores actividades que hacer acá en Bonaire. Así que ¡vámonos! Bonaire es una pequeña isla del Caribe con paisajes alucinantes y muchas actividades por hacer. Esta hermosa isla se encuentra frente a las costas de Venezuela. Bonaire, junto a Aruba y a Curazao, son conocidas como las Islas ABC y pertenecen a los Países Bajos. Aquí estaré un par de días mostrándote los lugares más hermosos, así que acompáñame. Esta aventura por Bonaire comienza con mucha diversión y bastante adrenalina porque yo me cambié rápidamente y me vine a hacer un tour por la parte sur de la isla con la empresa Roadrunner. Y es que miren lo que tiene, unas motitos, 3 ruedas que van a toda velocidad mientras que vamos haciendo diversas paradas por los puntos más atractivos de Bonaire. Y esto fue algo que me llamó demasiado la atención porque son unos carritos futuristas, miren cómo abren las puertas, demasiado genial. Y si no quieres llevar sol en la moto, pues esto tiene un techito y es como un mini carrito que igual va bastante rápido. De verdad que siento que este video va a estar increíble, así que espero que te quedes hasta el final del video porque esta es apenas la primera actividad de todas las que vamos a hacer acá en Bonaire. La primera parada que hemos hecho en este tour es precisamente en las salitas de Bonaire. Y es que cuando estoy investigando un poco de qué hacer, esto es uno de los principales atractivos. No sé si desde aquí logran ver, pero justamente atrás está toda una laguna muy rosada. Y hacia esta parte están todas las montañas de sal, que si puedes apreciar incluso ahí está la máquina trabajando. Y es que esto precisamente es algo muy importante para Bonaire porque ellos distribuyen e importan sal hasta Estados Unidos. Y algo también muy curioso es que después de que esa laguna está así bien rosadita, tarda aproximadamente un año en convertirse, así como lo ven acá, todo blanquito, lleno de sal, en hacer esas montañas para luego trabajarlo y ser importado. Está muy bonito este lugar, de verdad increíble toda la naturaleza y lo hermoso que se ve.
Wow, créanme que ya estoy enamorada de Bonaire con estos paisajes. Voy manejando así en medio de la carretera. De un lado tengo el azul intenso del mar, del otro lado las salinas, las lagunas. Y justo ahora nos hemos detenido porque quiero que vean lo que tenemos allá atrás. Unos flamingos, son 2, 4, 5, por allá hay más. Hay alrededor de 10 flamingos en esta área, completamente naturales. Y no sé si lo sabías, pero los flamingos nacen de color blanco y luego toman ese color rosadito espectacular, ya que ellos comen unos camarones de ese color y poco a poco, mientras van creciendo, van tomando ese color más intenso. Esos camarones se encuentran solamente en estas lagunas y es de lo que ellos se alimentan. Qué increíble verlos así, en su hábitat natural, completamente libres, aquí en Bonaire. Ay, esto merece un like a este video, mis viajeros. ¡Wow! Otra de las paradas que hemos hecho es en esta playa que se llama Sorobón, una playa especial para practicar windsurf. Y es que aquí hay demasiado viento. Probablemente hasta este punto del video me hayas visto muy despeinada con todos estos pelitos parados, pero el viento es muy fuerte, así que todos los windsurfistas aprovechan este clima espectacular, estas agüitas color turquesa, para practicar este deporte acuático. ¿Te puedes bañar? Sí, solo que no en las áreas protegidas. Tienes que entrar y lo que me dice mi guía es que por mucho que nades, el agua siempre va a ser un agua bajita. Eso sí, tienes que tener cuidado con los windsurfistas que están ahí en toda su adrenalina, concentrados, así que cuidadito cuando vengas hasta acá. Sin embargo, es muy bonito, mis viajeros. Hay unos clips de playa, de restaurantes, así que vale la pena hacer una parada acá. Esta playa de verdad está increíble, la degradación de azules está muy bonita y además todo el windsurf hace que las fotos queden genial. Ahora bien, aquí solamente tenemos permitido mojarnos los piececitos, hacernos la foto hasta este punto, porque si se dan cuenta, toda esta parte marroncita es área protegida, ya que hay demasiadas algas, que es lo que normalmente comen las tortugas. Y probablemente hasta estando aquí en la orilla podamos ver alguna tortuguita sacando su cabeza. Además, el agua es tan cristalina que se ve perfectamente hacia abajo. Yo me voy a quedar un ratito aquí a ver si tengo la suerte de ver alguna tortuguita nadando y comiendo alguitas. La aventura por Bonaire continúa, la diversión y la adrenalina siguen en este video, y es que después de conducir esa moto, enamorarme de los bellos paisajes de esta isla, ahora estoy a punto de hacer una segunda aventura en este land sailing, que básicamente, mis viajeros, son unos carritos a vela. Hace unos años atrás yo lo hice en Margarita, Venezuela, pero era a campo abierto. Y aquí no, aquí toda una pista que tengo que seguir, es decir, que tengo que ser toda una buena pilota. Sé que esto va a ser muy divertido y sobre todo acá que hay tanto viento. Yo espero que ustedes me estén escuchando bien porque el viento es muy fuerte, precisamente para conducir a toda velocidad estos carritos de vela. ¡Vámonos! Estoy lista con mi casco, mis guantes, este carrito en vela. Siento que esta actividad va a ser muy divertida. Toda esta actividad la estoy haciendo con Bonaire Land Sailing, así que vámonos.
Este estuvo muy divertido, controlaba la velocidad a través de la cuerda, me gustó muchísimo, quería ir muy rápido y cuando venía a la curva me daba un poquito de nervio porque sentía que me iba hacia el otro lado, pero estuvo muy buena, de verdad te recomiendo esa experiencia si vienes a Bonaire. Nosotros continuamos porque este día hay que aprovecharlo al máximo. Y antes de continuar en la próxima actividad, me vine un ratito al hotel donde decidí hospedarme. Se llama Bamboo Bonaire Resort. Y como ven, es todo verdecito, tiene demasiados árboles, palmeras, florecitas. Y eso se valora muchísimo, sobre todo en islas como esta, que son islas donde llueve muy poquito, islas que son secas, donde prácticamente no hay sombra. Y esto está repleto de muchísimos árboles. Tiene una decoración budista, si se puede decir, tiene muchos budas por todas partes y de verdad que se siente una linda energía, una linda vibra al estar aquí. Pero ahora les voy a mostrar mi habitación, que también está espectacular. Me gusta mucho el concepto de mi habitación, es estilo cabañita. Y al entrar, fíjense que hacia esta parte está como una chocita con una silla si te quieres sentar, relajarte. O si más bien lo que deseas es acostarte y dormir un rato con el sonido del viento, te dejan esta hamaca aquí afuera. Les sigo mostrando un poquito más acá, te dejan una parrillera por si te provoca hacer una rica parrillita. Aquí está una mesa con el respectivo Buda, les digo que por todos lados hay muchas Budas y adentro de la habitación la cama está súper cómoda, tiene obviamente su aire acondicionado, su cocina, su nevera, pero mi parte favorita de esta habitación es justamente acá afuera en la parte de atrás. Tiene estilo un patiecito privado, aquí tiene su jacuzzi que se ve súper rico. Ustedes lo ven pequeño, pero es un poquito hondo. Por acá está el lavamanos, hacia allá el baño. Si doy la vueltita por acá, tengo las regaderas y aquí una silla de extensión si queremos llevar un poco de sol. Como ven, son muchísimas las actividades en las que puedes disfrutar cuando vengas a conocer Bonaire. Y yo quiero agradecer a la Secretaría de Turismo de esta isla hermosa, porque ellos me ayudaron a organizar cada una de estas actividades y que han visto que son muchísimas. Y por acá tengo a Annette, representante de la Secretaría de Turismo, que me está ayudando en todo. Gracias por tu apoyo, Annette. No, de nada. De hecho, me doy cuenta que una de las grandes virtudes que tiene Bonaire es su gente sonriente y cómo nos recibe. Quiero que invites a todas las personas que nos están viendo a que vengan a conocer tu isla. Sí, bueno, les invito a todos para que vengan a Bonaire. Es una isla muy preciosa con playas muy bonitas y hay muchas actividades que puedes hacer aquí. Si necesitan recomendaciones o más informaciones sobre Bonaire, ustedes pueden visitar al bonaireisland.com. Sí, ahí van a encontrar todo lo que necesitan saber y ellos también los pueden asesorar. Gracias. Ahora lo que más deseo es irme a la playita, echarme un chapuzón y refrescarme, porque aunque sí hay muchísimo viento, también hay demasiado sol, mucho calor, así que me voy a ir con la empresa Eptour Bonaire en este catamarán que ustedes ven ahí atrás, donde ya todos comenzamos a subir, para irnos a navegar unas 5 horas aproximadamente, seguirnos enamorando de esta azul turquesa de Bonaire, así que vámonos. Ya vamos navegando, divirtiéndonos, relajándonos al mismo tiempo. Vamos suavecito, la marea está espectacular, para nada el oleaje alto. Y de hecho ya desde acá te comienza a ver los colores, los turquesas, esa degradación de azul que tanto me gusta.
Ya, yo quiero que hagamos nuestra primera parada para echarme un chapuzón, saltar al agua y comenzar a disfrutar. Algo que me gusta es que acá el capitán habla español, así que me vine hasta acá. ¿Me vas a dejar tomarme una fotico aquí? Sí, puedo. Hemos hecho la primera parada. ¿Cómo se llama esta playa hermosa? Chas Heinz. Chas Heinz. Sí, es en el este del Bonaire. Ok. Y es una muy privado que los podemos hacer snorkel aquí. Está muy bonito. ¿Crees que es posible ver tortugas? Pues no estoy muy seguro porque en el sistema del mundo tenemos el río Ok. y tiene las temperaturas del agua son muy altas Ok. y no, las tortugas no gustan. Agua tan caliente. Todo está caliente, sí. Bueno, pero muchos pececitos sí. Sí, correcto. Vámonos al agua. Baby, with you. Ya me sumergí 2 veces en 2 paradas diferentes que hicieron de snorkel y estuvo súper lindo. Si les soy sincera, la segunda parada me gustó más porque puedes llegar a una parte más llanita y veías muchos peces de todos los tipos, de todos los tamaños, familias de peces así disfrutando de todos estos corales que también estaban muy bonitos, y aproveché para hacer muchos videos con ustedes. Si les gusta el snorkel, si les gusta el mar, sé que van a disfrutar muchísimo este catamarán. Sin embargo, no crean que todas las personas que están acá se sumergen, se van a nadar. Muchas simplemente se quedan acá arriba disfrutando de una copita, disfrutando del atardecer y del bonito que está el lugar. Miren, por aquí nos están preparando unos pinchitos de camarones. Qué rico está eso. Aquí tienen estos pinchitos y allá que tienen. Aquí tenemos los camarones. Por aquí tenemos Rainbow Runner. ¿Cómo? Rainbow Runner, es como un pescado. Qué rico. Es como un filetito de pescado delicioso. Huele rico. ¿Cuánto falta para que esté listo? 5 minutitos y está listo. Acá te incluyen todas las comidas y también todo tipo de bebidas. Buenos días, mis viajeros. Hoy comenzamos bien tempranito, son las 7:15 de la mañana y vamos a entrar a unas cuevas que es uno de los principales atractivos de Bonaire. Que no nos pusiéramos protector solar, crema para cuidar la naturaleza, y espero que sea tan bonito como lo he visto en los videos. Vámonos. Wow, quiero que vean este pequeño hueco que está acá. Esa es la primera cueva donde vamos a entrar. Es importante que esto ustedes lo hagan con alguien que conozca, con un guía, porque ellos solamente conocen las entradas y las salidas. Mi guía me garantiza que así de chiquita es la entrada, pero adentro dice que es más grande. Eso lo vamos a esperar. Ok, ya me había puesto nerviosa y me mintió. Fue solo una broma, les dije aquí. Esta es la entrada, ya es mucho más grande, así que relájense. Wow, viajeros, realmente es increíble
una experiencia estar acá. Tenemos algunas linternas que en ocasiones son apagadas para poder apreciar debajo del agua cómo es todo. Vemos diferentes estalactitas y el guía pudo sumergirse con su linterna para que nosotros a través de la máscara y el snorkel estuviéramos viendo qué tan profundo pueden ser estas cuevas, que fácilmente pueden ser atravesadas de un lugar a otro. Bueno, no fácilmente, pero por lo menos ellos que son expertos pueden hacerlo y realmente es increíble. Acabamos de salir de esa cueva y créanme que la experiencia es única. En algunos momentos nos quedamos totalmente oscuros, apagamos las linternas para sentir los camaroncitos que estaban ahí adentro. Iban rozando toda nuestra piel. La sensación me gustó bastante. Sí, sentí en algún momento así como un poquito de nariz cuando estaba todo oscuro, pero créanme que la experiencia les va a gustar mucho. Yo he querido aprovechar al máximo estos días en Bonaire y por eso apenas llegué al aeropuerto lo primero que hice fue alquilar esta camioneta, una Hilux, en la agencia Budget. Ellos tienen diferentes vehículos, diferentes modelos, muy buenos precios. Y si lo que tú quieres es darle la vuelta a la isla, llegar a las mejores playas, disfrutar de todas las actividades, yo te la recomiendo. Están ahí mismo en el aeropuerto, así que aquí abajo te dejo las redes sociales para que hagas tu reserva. Ahora bien, yo he llegado a Mangrove Center porque estoy a punto de hacer kayak, pero no en cualquier lado, sino en unos manglares que son muy bonitos y característicos de la isla. Así que vámonos. Y después de que nos dieron una explicación de cómo va a ser todo este paseo por los manglares, ahora sí estamos listos. Acá están los kayaks, cada quien va a agarrar el suyo y vamos a comenzar a navegar. También vamos a hacer snorkel y siento que esto va a estar muy bonito porque fíjense que apenas llegando vimos una familia de flamingos y aquí está uno. ¡Miren qué bonito! Ayer les comenté que ya cuando están bien rosaditos es porque están más grandes, ya han comido muchos camarones rosados y por eso el color de su piel. Este todavía se ve entre blanquito y algunas alitas rosadas. ¡Wow! ¡Qué bello! Wow, apenas estamos iniciando y créanme que ya estoy sorprendida con la belleza de estos paisajes. Hay que tener mucho cuidado al momento de ir navegando porque incluso pasamos como por túneles muy estrechos y la idea es obviamente no maltratar el manglar, así que tenemos que irle dando poco a poco, pero realmente los paisajes están increíbles. Ahorita vamos a atravesar como otro túnel que quiero que vean lo verdecito que se ve. De verdad estoy encantada con la belleza de los paisajes, todo muy bonito. Vamos ahí tranquilamente con el kayak, poco a poco, apreciando todo. Y hemos hecho la primera parada justamente acá, que como ven está bien bajito. Y desde acá vamos a hacer snorkel para también enamorarnos de la vida marina. Me hubiese encantado lanzar el dron para que ustedes apreciaran muchísimo más la belleza de este paisaje, pero como es zona de flamingo, no está permitido volar el dron. Pero bueno, vengan para acá y lo conocen. Y la actividad que ahora tengo programada, sé que la vamos a disfrutar muchísimo porque estoy justamente afuera de Expro-Diver, que es una empresa para hacer buceo en Bonaire. Y si no lo sabías, Bonaire es uno de los mejores lugares en el mundo para hacer esta actividad
porque protegen muchísimo la fauna, la vida marina acá es espectacular. Así que ya yo voy a entrar para buscar todos mis equipos, me den todas las instrucciones y poder sumergirlo. Ya estoy preparada, mis viajeros, con mi tanque, las chapaletas, acá tengo las caretas y estamos a punto de sumergirnos. Deseenme suerte, quiero ver muchos pececitos. Vámonos. Mis viajeros, ya estamos de vuelta y la experiencia fue espectacular, increíble. Les presento a mi instructor, Marta. Chócala, mira. ¿Cómo lo hice? Muy bien. Gracias. Claro. Y ahora les presento al director de la empresa, él es Gen Silva. Y aquí no solamente te dan el Discovery si eres principiante, sino que también das cursos. Damos cursos, guiamos, tenemos paseo en bote. Ok. Y tenemos una tienda con todos los equipos que necesitas para bucear en Bonaire. Es decir, que si alguien está certificado y solamente quiere alquilar, vienes acá, ¿con cuánto tiempo de anticipación tienes que hacerlo? Llegas, te registras y tenemos un paquete que se llama un Limited Package, Ok. que puedes bucear todo lo que quieras, agarrar todos los tanques que quieras en un día. Ahora, si alguien como yo, que le gusta mucho el buceo, quiere certificarse, ¿de cuántos días necesita para hacer el curso? Tienes una parte teórica, Ok. parte teórica 8 horas, Ok. y después vienes aquí y en 2 días haces el curso. Hacemos la parte de piscina, que la hacemos en el mar, un museo, y al segundo día 3 museos alrededor del año. Cuando regrese a Bonaire vengo certificada, lo prometo. Hoy ha sido un día súper largo, mis viajeros. De verdad que estoy un poquito cansada, pero al mismo tiempo súper feliz, emocionada, porque me lo he disfrutado demasiado. Tempranito las cuevas, luego navegando en kayak, luego el buceo. Wow, de verdad que ha sido inolvidable este viaje a Bonaire. Siento que he estado aprovechando al máximo estos días. Y espero que ustedes ya vayan dándole like a este video, se suscriban a mi canal, que pronto llegaremos a 1 millón de suscriptores, y también comenten qué les está pareciendo esta hermosa isla del Caribe. Yo, antes de que termine de caer el sol, me vine a hacer un largo donde tengo una vista hermosa, una vista 360 grados de toda la isla, y espero lo puedan apreciar, pero justamente allá se ve Klein Bonaire, que una próxima oportunidad espero conocer, porque me han dicho que es una isla muy, pero muy bonita. En unos 15 minutitos termina de caer ese solecito y vemos qué tan bonito va a estar.